pero un pueblo engañado, engañado y sin actuar. Un pueblo que cambió dignidad y libertad por mentira, discordia y un pedazo de pan. Y a mi pueblo le ha tocado vivir guerras de verdad para liberar su gente de tiranos y maldad. Somos jóvenes de lucha que buscan su libertad. Sí señor, no nos vamos a dejar. ¡Ska! Tu hermano, esta es la historia y qué rabia que me da ver un pueblo engañado, engañado y sin actuar. Un pueblo que cambió dignidad y libertad por mentira, discordia y un pedazo de pan. Todo lo que sale de tu boca son las cosas que no quiero escuchar. Usa tu cabeza, no permite que te mientas, las ideas valen más. Todo lo que sale de tu boca son las cosas que no quiero escuchar. Usa tu cabeza, no permite que te mientas, las ideas valen más. ¡Sí! Nueva generación musical, nuestra revolución es con la música. Nuestras armas son estas notas. Somos para ustedes y por ustedes. ¿Quiénes somos? Leche burra. Busquemos juntos la victoria. Unidos, unidos somos más. Busquemos juntos la victoria. Unidos, juntos hasta el final. Busquemos juntos la victoria. Unidos, unidos somos más. Busquemos juntos la victoria. Unidos, juntos hasta el final. Y qué rabia que me da ver un pueblo engañado, engañado y sin actuar. Un pueblo que cambió dignidad y libertad por mentira, discordia y un pedazo de pan. Y a mi pueblo le ha tocado vivir guerras de verdad para liberar su gente de tiranos y maldad. Somos jóvenes de lucha que buscan su libertad. Sí señor, no nos vamos a dejar. ¡Ska! Tu hermano, esta es la historia y qué rabia que me da ver un pueblo engañado, engañado y sin actuar. Un pueblo que cambió dignidad y libertad por mentira, discordia y un pedazo de pan. Todo lo que sale de tu boca son las cosas que no quiero escuchar. Usa tu cabeza, no permite que te mientas, las ideas valen más. Todo lo que sale de tu boca son las cosas que no quiero escuchar. Usa tu cabeza, no permite que te mientas, las ideas valen más. ¡Sí! Nueva generación musical, nuestra revolución es con la música. Nuestras armas son estas notas. Somos para ustedes y por ustedes. ¿Quiénes somos? Leche burra. Busquemos juntos la victoria. Unidos, unidos somos más. Busquemos juntos la victoria. Unidos, juntos hasta el final. Busquemos juntos la victoria. Unidos, unidos somos más.
Busquemos juntos la victoria, unidos juntos hasta el final. Buenas tardes, amigos vandálicos, buenas tardes, jodedores, terroristas, puchitos, en fin, todo aquello que la señora nos ha llamado porque le duele que le vamos ganando y que cada día lo tenemos más loco, a pesar de que estamos luchando contra una dictadura criminal, una dictadura maquiavélica, una dictadura que no le basta con estar reprimiendo al pueblo, sino que está desarrollando, ya se ha desarrollado una estrategia para matarnos a todo el pueblo de Nicaragua. Pero este pueblo sigue siendo valiente, inteligente, demostrando coraje, inteligencia, solidaridad, y ha sido más astuto que ella, que la par de dictadores. Gracias por permitirnos llegar a ustedes, a sus hogares. Buenos días, buenas tardes en algunos lugares, buenas noches en otros lugares, buenos días y de madrugada en otros. Ya que gracias por permitirnos llegar, estamos llegando a más de 45 países. Nuestro agradecimiento por permitirnos llegar a través de nuestra página de Facebook, a través de nuestro canal de YouTube, a través de Instagram, a través de diferentes medios en las redes. También le agradecemos a Radio Darío que nos retransmite y a 100% Noticias cuando tiene la oportunidad. También les recuerdo que este programa tiene reprise a las 8 de la noche, probablemente hoy va a ser a las 8:30 de la noche en vez de las 8. Y el día de hoy estamos en un horario especial porque a partir de las 5 de la tarde va a haber una cadena nacional e internacional, diría yo, de todos los medios independientes, programas de radio, programas de las redes de televisión, programas individuales, los canales como 100% Noticias, Artículo 66, Café con Voz, La Mesa Redonda, todos unidos para por 3 horas, de 5 a 8, donde vamos a presentarle el programa de esta semana de Carlos Fernando, programa de Luis Galeano, de la Radio Darío, en fin, todos aquellos medios independientes que de una manera u otra estamos luchando contra esta dictadura. Y es para llevarles a ustedes la información de la situación del periodismo independiente en estos momentos, las dificultades que está pasando el periodismo independiente en esta lucha contra el coronavirus, para que sepan diferentes informaciones que todos los medios manejamos de una manera u otra, y al mismo tiempo para pedirles su apoyo y solidaridad para aquellos que ya están contagiados y que están luchando contra el coronavirus para tratar de salvar sus vidas. Unas donaciones que van a ser manejadas a través de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Pero más adelante en el programa, a la hora que comience la transmisión a las 5 de la tarde, en cadena, ahí le van a estar dando más informaciones, mecanismos, y va a ser un programa interesante de diferentes noticias, de diferentes investigaciones que se han hecho alrededor, la información que se maneja, la información que deben de manejar ustedes alrededor de esta lucha contra el coronavirus. Así que a las 5 de la tarde este programa se va a encadenar con ellos. Pero ahorita vamos a estar la oportunidad y hemos invitado a nuestro buen amigo, periodista destacado, director de su programa y ahora director del programa de radio, y que además también, desde que Gustavo Bermúdez desgraciadamente cayó enfermo y después no le pudo ganar la lucha al coronavirus, ha sido a cargo sobre el programa de radio en la Radio Corporación, donde tiene 2 programas. Vamos a estar hablando con Sergio Marín.
Y también se nos va a incorporar el doctor Mauricio Díaz, experto en relaciones internacionales, ex embajador de Nicaragua, secretario de Relaciones Internacionales de Ciudadanos por la Libertad. Con él vamos a estar hablando alrededor de los principales acontecimientos que están pasando en la política nacional, en la política internacional y lógicamente en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a estar, así que en breve estaremos con ellos. Antes de entrar también quiero decirles que tanto Emiliano Chamorro, agradecer por el apoyo, las oraciones y las bendiciones hacia el periodismo, hacia el periodista Emiliano Chamorro, que está en mejores condiciones, está en salud integral. Queremos agradecer enormemente y felicitar y agradecer a Ismael Reyes, el dueño de Salud Integral, que inmediatamente cuando se dio cuenta de la situación puso a disposición de Emiliano Salud Integral, donde todas las atenciones y todos los gastos los está asumiendo el mismo hospital. Un ejemplo de solidaridad, ejemplo de conciencia humana, un ejemplo de que debemos de seguir todos aquellos que estamos luchando y pasando momentos históricos, porque tenemos que luchar contra una dictadura y además contra una pandemia, y contra una dictadura que en vez de protegernos contra la pandemia tiene una estrategia de exponernos más y matarnos. Increíblemente, a pesar de que ya saben, y los números no engañan porque ellos mismos han tenido que no poder seguir engañando a la gente, están convocando a una actividad masiva este domingo, aquí en Managua, para celebrar supuestamente el Día de las Madres. Es increíble. Pero en fin, también vamos a estar, queremos felicitar a más de 700 médicos que nuevamente sacaron un pronunciamiento, se lo sacaron desde el 18 de mayo, con tantas cosas, hasta ayer lo leí, pronunciamiento claro, demandando a la dictadura que haga las cosas como deben de hacer, que proteja a los mismos médicos, que cada día están más contagiados. Hay 100 y pico de médicos que están contagiados, ya han fallecido 2, si no me equivoco, por ayudar, por proteger, por cumplir su juramento. También vamos a estar analizando el Departamento de Estado le respondió o le informó al Congreso de los Estados Unidos, tanto al Senado como a la Cámara Baja, que Nicaragua no está cumpliendo con lo acordado en el NICA Act, que por lo tanto hay que empezar a implementar todos los puntos que en la NICA Act fueron aprobados. ¿Qué más va a impactar eso en Nicaragua? Vamos a estar hablando de eso con Sergio, y vamos a estar hablando de eso con el doctor Mauricio Díaz. También vamos a estar hablando de la carta que le mandaron 7 senadores al presidente, al Departamento de Estado, al secretario del Departamento de Estado, el señor Pompeo, donde le piden que tiene que haber más acciones, más fuertes y más seguidas contra la dictadura de Ortega. Y lo interesante de esto es que es una carta bipartidista, donde hay senadores republicanos y senadores demócratas. Pero lo importante además de esto es que esta carta lleva la firma del presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos y la firma del presidente en funciones del Comité de Inteligencia del Senado de los Estados Unidos. Por lo tanto, tiene un enorme peso y va a hacer que que el gobierno de Trump, que de todas maneras lo veníamos analizando, va a tomar más acciones. Y lo que vimos la semana pasada de las sanciones al general Avilés y al ministro de Hacienda, que ya fue destituido por la dictadura, es parte nada más de lo que viene, y como se dice popularmente, va a venir seguido y tupido, hasta que esta dictadura entienda la realidad
y empiece a actuar con la responsabilidad que el país necesita y demanda. Vamos a ir a un cambio para seguir analizando estas noticias y otras más con nuestro invitado Sergio Marín, que también vamos a incluir, perdón, se me había olvidado, los señalamientos que hizo el día de ayer en su página de Facebook la comisionada Sofía Lacayo, la comisionada Nica Sofía Lacayo de Sweetwater, alrededor de unos fondos que según ella han sido mal manejados o no se han entregado cuentas, y que además pide que otros recursos que supuestamente venían para cierta parte de la oposición, porque no dice nombre, $750,000, si no me equivoco, no se les entregue. Vamos a analizar esto tanto con Sergio como el doctor Mauricio Díaz. Vamos a un cambio y ya regresamos. Triplicamos el internet en tu pospago para que nada te falte. Contrata 6 GB y recibí 18 GB por solo $22.99 y con redes sociales ilimitadas. Nosotros siempre pensamos en vos. Claro que sí. Es momento de una pausa. Una pausa para quedarnos en casa y protegernos del coronavirus. A nosotros y a quienes queremos. Es momento de promover las medidas básicas de prevención como no salir de casa a menos que sea absolutamente necesario, mantenerse a 1,5 metros de distancia de otras personas, lavarte las manos bien por lo menos 20 segundos, estornudar o toser en el codo y desinfectar superficies frecuentemente utilizadas. Café Selecto. Una pausa puede cambiarlo todo. Quédate en casa, dale, quédate en casa, no salga muchacha, hay un virus afuera, y el mundo está en candela, ahí está el coronavirus, mira italiano y chino, si no... Saludos amigos vandálicos, acuérdate que solo el pueblo salva al pueblo, por lo tanto cada vez que puedas, quédate en casa, no le hagas caso a la dictadura, así que quédate en casa. Pórtate bien, ese coronavirus. Volviendo y decía, están atacando. Y quiero mencionar que este video que ustedes van a observar es una reconstrucción no solo del evento en sí, sino también se intercambian, como van a poder ver, peritajes balísticos, peritajes de sonido, casi para demostrar quiénes fueron los perpetradores. Entonces nos unimos en fortalecimiento, porque yo he tenido palabras de consuelo de cada una de ellas. Pero somos muchas y podemos seguir luchando, seguir exigiendo justicia. Bueno, ya estamos al aire. Estamos en horarios diferentes, no estamos tan coordinados. Bueno, estamos mientras el doctor Mauricio Díaz se conecta a través de vía Skype
Ya está con nosotros desde aquí del estudio don Sergio Marín. Don Sergio, gracias de nuevo por haber aceptado estar este viernes en un horario especial debido a lo que va a suceder a las 5 de la tarde. Tus comentarios iniciales. Muchas gracias por la invitación, Jaime. Siempre es un placer estar contigo. Bueno, mira, hay muchos temas, pero lo que yo veo que hay en conclusión es que existe una voluntad por parte de los Estados Unidos de sacudir el palo. Es decir, tanto los senadores como el Departamento de Estado, el Congreso, pues, ¿verdad?, de los Estados Unidos y el Ejecutivo, dos poderes importantes, están alineados para no solamente mandarle mensajes a Ortega, sino que salir de Ortega. Es decir, la presión aún, ¿verdad?, en medio de la pandemia, yo creo que están ejerciendo presión y lo están haciendo en todos los niveles. De tal manera que ojalá Daniel Ortega se dé cuenta de las condiciones en que está, reflexione, ¿verdad?, y pueda, por lo menos, empezar el cumplimiento de los acuerdos de marzo del año pasado, que esa sería una buena señal, porque no ha dado muestras, no ha excarcelado a los presos políticos, aún en las terribles condiciones en que se encuentran y han sido denunciados por diferentes sectores. No ha cesado la represión en el sector juvenil, en el sector empresarial, en los medios de comunicación. Todo lo contrario, ha venido acrecentando la represión en estos sectores y tratando de ganar tiempo. Pues. Hablando de represión, mientras se conecta, nos avisa Nelson, cuando esté vía Skype, don Mauricio, me gustaría que antes de entrar con el tema político, y ahorita que hablaste de represión, vos como periodista, ¿verdad?, la situación del periodismo ahorita en Nicaragua, que también es parte de la cadena nacional, que es la cadena nacional e internacional que se va a hacer a las 5 de la tarde. Ya vimos una acusación contra Sergio León, ¿verdad? Ayer vimos que Marisol Valladares, que está luchando contra el coronavirus, un grupo de sapos, junto con parapolicías, paramilitares, quisieron llegar a su casa para sacarla y llevarla obligada al hospital alemán, si no me equivoco, tal vez para terminar de contagiarla o evitar que se le atendiera, como fue el señalamiento que hizo la esposa de Hermin Morales, que a Hermin nunca lo atendieron y que él, cuando logró comunicarse con ellos, le dijeron que no le daban de comer ni lo estaban atendiendo y después desgraciadamente murió. ¿Qué tan seria es la situación del periodismo independiente en estos momentos? Es serísima, Jaime. Esta cadena que vamos a enlazar hoy, todos los medios independientes radiales, los medios alternativos, las plataformas digitales y los medios tradicionales, es en respuesta precisamente a los dos frentes de lucha que tenemos en contra. Por un lado, estamos luchando contra el régimen, la dictadura de Daniel Ortega, y por otro lado, contra el agravamiento por la causa de la pandemia, es decir, una crisis que se junta con otra crisis. Y nosotros en parte somos el blanco, el destinatario de estos modelos de represión. ¿Por qué? Porque aquí hay un ocultamiento deliberado de la información alrededor de la pandemia. Se ha demostrado que la credibilidad en los medios oficialistas no existe. Su propia gente cada día está más, digamos, descorazonada de lo que la propia dictadura le ha venido haciendo. Ahí están los militantes sandinistas que tienen encendidas sus propias redes sociales diciendo que llegó el momento de hablar. Entre ellos, pues, y se están cuestionando, porque también están sufriendo del modelo y de la irresponsabilidad de ese modelo que ha venido impulsando doña Rosario Murillo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Al ser nosotros blancos con esta pandemia, sencillamente se están ensañando en los periodistas. No solamente es el caso de Sergio León, es el caso de William Aragón, es el caso
de Marisol Valladares, que vos estás diciendo, ¿verdad? No, yo dije lo de Sergio León porque sí, ya lo acusaron. Ya está acusado, O sea, pero le están montando la misma jugada que le montaron a Miguel y a Lucía. exactamente, que ese es el estilo de ellos, ¿verdad? Bueno, no van a poder porque están desacreditados, y mira, una cosa tiene que ver con la otra. Ellos están recurriendo con esta artimaña, ¿verdad? Al modelo de justicia que ellos administran, que ellos tienen, ejercen control. Y ese es el mismo modelo que los senadores de los Estados Unidos ahora está buscando cómo minárselos con sanciones. Por eso ya está con nosotros Villacay Mauricio. Por eso es muy importante que la gente se encadene, se escuche y sea parte lo va a hacer. de la cadena a las 5 de la tarde, a las 5, a las 8 de la noche. Lo va a hacer. Y ahí se van a venir informando ahí en se va detalle a informar de muchas cosas. cada una de las cosas que están ocurriendo. Doctor Díaz, bienvenido al programa. Gusto saludarlo, amigo. Un gusto, Jaime. Saludes a don Sergio. Es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. En un país en donde estamos viviendo la historia de una muerte anunciada. La palabra muerte adquiere ahora una especial connotación, porque ya la cantidad de personas que están falleciendo por efectos de la pandemia y por efectos de la irresponsabilidad gubernamental en la administración de esta crisis, ya nos está tocando a todos, a los parientes, a las familias. Ya es un hecho que toca las puertas de cada hogar nicaragüense de distintas maneras. Esto es gravísimo. Y a la par del fenómeno de la pandemia, es innegable que las aspiraciones, y me alegra compartir con don Sergio y con Jaime, porque con Jaime tenemos una historia viejísima de lucha compartida porque hubiera democracia desde los años, ya perdí la cuenta. Esto realmente debe de servirnos para evitar que todas esas demandas, cuya culminación son los sucesos de abril del 2018, ese acumulado de abuso de poder, de barbaridad, de acumulación de poder, de corrupción, de graves violaciones de derechos humanos que se venían contabilizando desde muchos años atrás, no queden en el vacío ni se pierdan en el tiempo, porque una de las estrategias gubernamentales es hacer que la gente olvide. Con el paso del tiempo pretenden que la gente vaya olvidando. Y realmente me alegro y me entristezco a la vez cuando veo que son actores internacionales los que nos están ayudando en este esfuerzo, porque entiendan los que están mal gobernando este país que ya es hora de parar con todo lo que hicieron, con el abuso de poder. Miren, hay una ecuación muy simple. ¿Por qué el gobierno no destina los miles de millones de dólares de la cooperación venezolana a atender de manera emergente la pandemia, no solamente desde el punto de vista médico, técnico, sino también desde el punto de vista humanitario? ¿Por qué no usar todos esos recursos como paliativos para que la gente más necesitada de nuestro país tenga comida en su mesa? Y para que este efecto devastador que vemos venir corriendo dramáticamente a nuestras vidas sea frenado de alguna manera. Y hay ofertas en el mundo que no hay que desperdiciar. Yo voy a cerrar esta primera intervención solo con este párrafo. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, están ofreciendo ayuda a los países pidiéndoles que participen en proyectos que ellos están realizando de manera experimental para enfrentar la pandemia. Miren, nosotros hemos sido un conejillo de indias desde la lucha de la superpotencia por el control hegemónico del planeta, pasando por la Guerra Fría hasta llegar a la caída de Somoza, la década de los 80, y seguimos viendo una maldición que hay sobre este país que no nos permite vivir en paz. Yo creo que es hora de que un gobierno, yo no sé si va a ser, no creo que lo haga, permita que la comunidad de salud internacional, la OMS, la OPS, puedan venir a nuestro país y ayudarnos a evitar que esto
como se dice en béisbol, pique y se extienda más. Ya aquí estamos juntando diversos factores, las medidas últimas de los congresistas, senadores, demócratas y republicanos, recordándole a los Estados Unidos todas sus resoluciones a la administración, a la Casa Blanca, incluyendo la de noviembre del año pasado, si mal no recuerdo, donde la administración Trump dijo que este gobierno es una amenaza para la seguridad interna de los Estados Unidos. Pues entonces, que nos ayuden a que esta gente entienda que no es el poder del fusil el que nos va a sacar de esta tragedia en la cual ya caímos y podemos correr el riesgo de terminar desgraciadamente en el estercolero de la historia latinoamericana. Mauricio, antes de entrar con lo de los senadores y las sanciones, vos que te gusta leer y te gusta estudiar, ¿habías visto alguna vez una situación como la que está pasando el pueblo de Nicaragua, de que tiene que luchar contra una pandemia y al mismo tiempo contra una dictadura que está usando la pandemia para eliminar a su pueblo? Yo podría denominar a esta dictadura como la aristocracia del crimen, o esta especie de comunismo tecnocrático en donde, utilizando las herramientas de las ciencias sociales y de los medios de comunicación, nos han impuesto una dictadura casi perfecta, tal y como iba, pero eso colapsó. Y por desgracia a los nicaragüenses nos toca seguir bailando con la más fea. ¿Cuál es la más fea? Un régimen dictatorial que está fortalecido por el poder militar, y desgraciadamente veo, y voy a decirlo con todo el peso de las palabras, que el gran capital nicaragüense, que el empresariado, que debe de jugar un rol determinante y poner en práctica sus ideas de libre empresa, de libre mercado, de valores democráticos y todo lo que eso conlleva, como el respeto a los derechos humanos, pues no lo veo. Eso de estar sacando comunicados, yo creo que ya nos cansó a todos. Miren, tengo rato de estar hablando en medios de comunicación social. Esta es mi contribución a mi patria, porque uno se puede ir en cualquier momento de este mundo. Y voy a seguir insistiendo que tenemos el deber de buscar cómo dejarle a nuestras descendencias una Nicaragua en paz, libre. No la vemos. ¿Por qué no la vemos? Bueno, porque aquí, cuando regresó al poder Ortega en el 2007, realmente diseñaron una estrategia muy inteligente, pero que colapsó ya. Eso está liquidado. ¿Qué es lo que queda ahora? Queda retomar algo, y lo abro a un debate. Me encantaría retomar algo que no hemos hecho. Cuando cayó Somoza, todo el mundo pensó que íbamos a vivir ya en un sistema democrático, y no fue así. Llegó doña Violeta, llegó la democracia, y tampoco fue así. Vino el gobierno de Alemán, Bolaños, etcétera, y seguimos viviendo una larga transición de la transición para la transición hacia la transición. Y cuando a mí me hablan de que hay que buscar un gobierno de transición, yo me pregunto, ¿y para qué querés otra transición? Si lo que necesitamos es transitar de una vez y para siempre de la dictadura a la democracia. Ya no le sigas haciendo más larga la agonía a este país. Entonces, Jaime... Pero la gran pregunta con eso que acabas de decir, perdón que te interrumpa, Mauricio, y es para los dos, para Mauricio y para Sergio. ¿Cuál es el común denominador de lo que vos dijiste ahí? Dijiste, una vez que luchamos contra la dictadura de Somoza, desde la dictadura desde que Somoza se fue a la fecha, ¿cuál es el denominador común que ha evitado que aquí se pueda establecer una verdadera democracia y haya una verdadera paz en el país? El denominador común es Daniel Ortega. Mientras Daniel Ortega tenga el poder para gobernar desde arriba o desde abajo, como lo ha tenido, y se le ha permitido, en este país jamás va a haber democracia, jamás va a haber estabilidad, jamás va a haber progreso, jamás va a haber paz. O sea, ya no lo tenemos que inventar. Ahí está. Ahorita que vos me dijiste eso, dije yo, ¿cuál es el dominador común que hay, que ha evitado que este pueblo siga con esa maldición? Daniel Ortega. ¿O estoy equivocado,
Mauricio y después Sergio. Bueno, ha fallado el hombre o algunos hombres. Esperábamos que el gobierno de Alemán garantizara la transición hacia la democracia. Ya sabemos lo que pasó después con don Enrique. Regresó Ortega y recibió la millonada de recursos financieros de Venezuela que no sirvieron para transformar el nivel de vida de los nicaragüenses, sino que para enriquecer a eso que acabo de denominar una nueva aristocracia fundamentada realmente en el crimen, porque no puedo encontrar otra palabra para expresarlo. ¿Quién ha sido el líder de eso? Bueno, Daniel Ortega. Ahora, ¿a qué se debe que ha sido el líder de eso? Probablemente se deba a que ha gobernado un país en donde ha faltado ciudadanía y educación. Un gobernante serio ya hubiera transformado la matriz mental, ideológica, educativa de este país y hubiera invertido en educación, como dicen los chinos taiwaneses, y más educación. Y lo que hemos visto es que aquí se ha invertido en armas, en atraso, en alentar el caudillismo más cerril, ¿ya? En alimentar el clientelismo, en alentar el odio de clases para dividir a la sociedad nicaragüense en dos bandos en la actualidad. ¿A dónde nos ha llevado eso? A la crisis de abril. Y ahora tenemos otro problema. Estamos en medio de una pandemia que, como dije hace un momento, nos puede llevar en cualquier momento y se va a llevar a cualquiera, moros, cristianos, sandinistas o no sandinistas. No hay una sola voz en estas circunstancias capaz de erigirse en el abanderado de un proyecto nacionalista y patriótico, porque estamos tan polarizados que cualquier voz que se levante en esa dirección se convierte en una voz disonante a la que le cortan el cuello. ¿Por qué? Porque entonces todo el mundo dice que huele a colaboracionismo, que huele a complicidad. Eso nos ha llevado de crisis en crisis sin haber llegado a un punto en el cual la única manera de pararlo es, no me gusta decirlo, a través de un proceso electoral, porque no queda otra, y un acuerdo de nación. Ustedes están pensando, y aprovecho para cerrar con esta reflexión, ¿cómo va a ser el gobierno de Nicaragua después de esto? El que suceda a este orteguismo. Va a ser un gobierno que va a recibir un país absolutamente arruinado. Los que estén pensando que ese es un botín están locos. El que llegue a gobernar va a ser un servidor público realmente que se va a tener que sacrificar por su pueblo si es que realmente quiere dejar una huella trascendente para que Nicaragua cambie. Pero ahí es, bueno, voy con Sergio, voy a preguntarle a Sergio, porque después, pero ahí es cuando un acuerdo de nación pero voy a dejarle que Sergio hable para después tocar ese punto, porque yo creo que ese ha sido uno de los problemas también. O sea, Ortega es como un denominador, pero también los problemas que ha habido es que nadie ha tenido lo que las gallinas ponen para realmente enfrentarse a Ortega. Aquí a la hora de las Piedras Pomas, todos los gobernantes que hemos tenido, todos, a la hora de las Piedras Pomas prefieren negociar con Ortega y llegar a algún tipo de Ortega que enfrentarse a Ortega. Lo hizo doña Violeta junto con Toyo Lacayo, lo hizo Alemán, lo hizo Bolaño, y después ya no cayó Ortega, que solo que negocie con él mismo. Tu comentario, sí, Sergio. Me parece que, aunque resulte trillado decir que es parte de la cultura política nacional, hay algo de razón en eso, porque nosotros hemos aprendido a hacer política de una forma y no nos hemos dado cuenta o no hemos reconocido que no solamente, que esa forma de hacer política nos ha llevado a donde estamos y nos lleva cíclicamente a lo mismo. Yo entiendo que un gobierno de transición fue el que hubo precisamente después de la derrota electoral del Frente Sandinista, donde todas las agrupaciones políticas de aquel entonces lograron, por mucha disonancia que había entre ellos y mucha estridencia que había entre ellos, y en eso Mauricio, que fue un partícipe de esa acción, nos puede comentar más adelante, pero se logró entonces, ¿verdad?, la creación de un gobierno que transitara precisamente de la dictadura a la democracia,
en medio de una guerra, en medio de una crisis económica brutal, donde recordemos, pues cada semana habían compactados en los ministerios, había un odio, la sociedad también estaba polarizada entre sandinistas y no sandinistas. Aquí estamos regresando nuevamente a como una especie de déjà vu, eso es lo que tenemos. Entonces, si tenemos la experiencia de la UNO, ¿verdad?, donde un comunista fue capaz de sentarse con un conservador y un conservador sentarse con un socialdemócrata, ¿verdad?, y con liberales, entonces aquí es donde está precisamente el gran fracaso, que no hemos podido concertar una unidad de todas las fuerzas para generar un gobierno, en primer lugar, para salir de Ortega, y después para sentar las bases del país que queremos. En ese sentido coincido, y un plan de nación. Es decir, ¿cuál es la nación que soñamos los nicaragüenses de aquí a 100 años, a 200 años? Esa es la gran pregunta, y yo creo que esta es la gran oportunidad que Nicaragua tiene para generar ese sueño y para materializarlo con la experiencia del pasado. Ahí es donde entonces estamos patinando. Ortega no fue generado en Marte o en Plutón. Ortega es producto de la barriada de Managua, es producto de las relaciones, ¿verdad?, que tuvo con sus amigos, es producto de la cárcel, es producto... pero eso nosotros también tenemos similares historias, somos producto de este entorno social. Si este entorno social en un modelo patriarcal te genera autoritarismo, te genera clientelismo político, bandidismo político, te genera las promesas del tío Coyote frente al tío Conejo, ¿querés comer queso? Vení, tomate todo el agua, porque allá en el fondo está el queso y es el reflejo de la luna. Esa cultura política no hemos sido capaces de cambiarla. Porque no tenemos tiempo, solo tenemos una hora hoy. El problema es que, y a donde quiero llegar es, que no lo podemos seguir conformando con premios de consolación. ¿A qué le llamas premio de consolación? A buscar acuerdos con Ortega. ¿Qué es lo que ha pasado? Todos los gobiernos y todas las épocas anteriores se ha buscado acuerdo con Ortega en nombre de la paz, en nombre del consenso, es que depende del en nombre acuerdo. de nombrar la tranquilidad. Depende del acuerdo. Es que ningún acuerdo va a ser bueno con Ortega porque sabes que él no lo va a cumplir, porque sabes que te va a traicionar, porque sabes que te va a apuñalear. Y mientras aquí no entendamos eso y creamos que podemos, que por el bien de la paz, que por el bien de la hermandad, se puede llegar a algún tipo de acuerdo con Ortega. Yo tengo un comentario ahí. Mira, jamás va a suceder. Mauricio marcaba, ¿verdad?, los años de doña Violeta, después los años del doctor Alemán, del ingeniero Bolaño, etc. Nosotros perdimos esa oportunidad de reconstruir la patria realmente como la quisimos, porque si bien es cierto, el periodo de doña Violeta, con todas sus escalas de grises, fue un gobierno democrático donde la libertad de expresión se sentó las bases de la reconciliación, eso no lo continuó el siguiente periodo presidencial. No, pero eso no lo continuó, sencillamente ahí se truncó precisamente la esencia democrática que aspiraba el pueblo de Nicaragua. Y después vino un pacto, y ese pacto nos tiene aquí, y después vino la sujeción de la fuerza que tuvo, ¿verdad?, en el ingeniero Bolaño. Entonces, no digamos, es decir, Ortega no actúa solo. Ortega, sencillamente, si vos decís, no cumple los acuerdos, sí, pero cumple los acuerdos con un sector que le conviene. Y eso es lo que ha pasado. Él cumple a puñaleros han habido a un lado y a otro. Él cumple con sus socios. Claro. Por eso, sí, pero ¿de dónde salen los socios? Claro, sí, yo estoy claro. Pero entonces, ¿de dónde salen los socios? El denominador es Ortega y aquellos de la clase política que se han prestado y que prefieren sus intereses personales a los intereses del país. Pero volvamos al tema porque ese es otro día para otra discusión. Esta carta de los diputados, Mauricio, de los senadores, la sanción a Avilés, todo hace indicar que vienen más sanciones y más seguido. Es un producto de que ya los Estados Unidos y Trump en un año electoral se dio cuenta de que necesita jalar la chaqueta
y conseguir resultados rápidos. ¿Cómo es que dijo el Departamento de Estado? Dijeron, queremos acciones y queremos acciones ya. Eso es lo que estamos viendo. Bueno, yo creo que está claro el mensaje porque además mencionan la ruta. Recordemos que la Unión Europea también estableció una especie de hoja de ruta que pasa por sugerir elecciones en el 21. Ni siquiera hablan de elecciones adelantadas. Es correcto. Y ni siquiera cuestionan la legitimidad del régimen orteguista. Y aquí hay una condena mundial. Nicaragua, a ver, veámoslo en una pirámide. Nuestro país estuvo en la puerta del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por su crisis. Obviamente no entró por el poder de veto de China y Rusia. Pero después ha estado en las peores condiciones en el Alto Comisionado de Derechos Humanos, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en todos los organismos de derechos humanos del planeta de Nicaragua. Nicaragua ha dado cuenta en la Santa Sede, en la Casa Blanca, en el Congreso, en el Opus Dei, en Irán, en Irak, etc. Aquí todo el planeta sabe lo que ha sucedido aquí. Y cuando a mí me preguntan qué pasó en Nicaragua, yo digo, bueno, si es que ya no hay nada más que decir, ya se dijo todo. Aquí hubo una masacre, murieron cientos de nicaragüenses, miles tuvieron que irse al exilio, hubo tortura documentada. Yo tengo una copia del informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes y da miedo. ¿Ya? Entonces, aquí ya pasó todo, pero estamos allí, estamos entrampados. ¿Por qué? Porque el comandante Ortega perdió la oportunidad que le puso en las manos Hugo Chávez, realmente de ser un verdadero revolucionario en el mejor sentido de la expresión, bien usar esos recursos que recibió para no solamente el desarrollo infraestructural, ya que también se hizo con fondos del BCE, del BID y otros organismos financieros multilaterales, pero realmente eso requería respetar los derechos humanos, y este señor no. Mientras construía carreteras y construían puentes, ahora que está de moda la palabra aplanar, nos aplanaban los derechos humanos de los nicaragüenses, porque el tema de abril fue el estallido, pero si revisan o revisamos todos para atrás, hay una contabilización brutal de asesinatos, de violaciones de derechos humanos, de torturas, de crímenes, de todo lo que hemos visto. ¿Cuánta gente fue despojada de sus medios de producción, sobre todo los comunicadores sociales? Ajá, todo eso pasó. ¿Qué más? Ya los Estados Unidos está haciendo lo que le corresponde hacer, porque ya estamos en el punto de coincidencia de los intereses políticos y electorales del actual presidente de los Estados Unidos con su política exterior para América Latina y particularmente para eso que ellos llaman el eje del mal, pues, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Yo creo que a este punto vienen a apretar. Ya anoche anunciaron que van a tocar la Corte Suprema de Justicia, y cuando alguien me dice que es una intromisión en los asuntos internos de Nicaragua, perdóname, me voy a hacer maleducado. Bullshit. Esa es vagancia, irresponsabilidad seguir hablando de intromisión en los asuntos internos de un Estado que ya es un non-state. Esto ya va camino a ser un no Estado, un Estado fallido. ¿Por qué? Por el mal manejo de la pandemia y porque aquí se violan todos los derechos habidos y por haber. Entonces, ¿qué viene? Bueno, la realidad es que estamos en manos de la pareja presidencial. Si ellos quisieran evitarle más sufrimientos a este país, ya deberían de permitir que regresen los organismos del sistema hemisférico. Pero ya sabemos que eso no lo van a hacer. Ellos no les interesa hacer nada bueno por este país. La pregunta es, las sanciones que vienen, ahora que sancionen a la Corte Suprema de Justicia, al Álvaro Ramos, compañía, a todos los jueces, los famosos esos 8 jueces, que ya uno de ellos nombraron magistrado del Tribunal de Apelaciones de Granada, Altamirano, más la sanción que le dieron a Avilés. ¿Vos crees que eso sea suficiente presión para que Ortega diga, o los que estén alrededor de él empiecen a presionar a Ortega para decirle, hombre, como dicen los gringos, empecemos a tener que empezar a dar acciones para que no nos sigan jodiendo? Bueno, yo sé, no sé, me parece que hace falta mucha sensatez
en la gente que está alrededor de ellos, pues. O es que alguien con una gran insensatez está manejando el destino de todos los nicaragüenses. Porque cualquier persona medianamente sensata, para comenzar, estaría siguiendo las recomendaciones de los organismos de salud internacionales, de Naciones Unidas y de la OPS. Y además de eso, desde hace rato, cualquier gobierno preocupado por su propio pueblo estaría buscando una solución política a través de todas las recomendaciones que han venido recibiendo desde Europa hasta los Estados Unidos, el mundo entero. Los que tienen intereses en Nicaragua le han aconsejado busquen una solución, pero pareciera que el objetivo es que nuestro país continúe desangrándose, que esto se convierta en una pandemia, en un problema de salubridad pública, para decretar una emergencia sanitaria en el largo o mediano plazo, eventualmente poder decir aquí ya no hay condiciones para elecciones y aquí se impone la dictadura del coronavirus con más fuerza, ¿ya? Olvídense de alternabilidad en el poder, vamos a decretar un estado de emergencia o lo que sea, que claro, no lo están haciendo ahorita porque el equilibrio entre salud y economía es bien delicado y este gobierno sabe que necesita a ese sector informal de la economía que es el que está corriendo más riesgo para mantener viva esa economía informal en nuestro país, pero ya con estas medidas yo pienso que este gobierno ya no va a tener recursos para sostenerse, a no ser que comiencen a sacar los millones de millones que generosamente vinieron de las cuentas venezolanas y que implicaron el sacrificio del pueblo venezolano que anda por el mundo en una gran diáspora también, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que queda? Yo creo que no hemos terminado la tarea los que nos decimos demócratas. Y dije hace un momento que hay que abrir un debate. Hombre, en el 84 hubo partidos que fueron a las elecciones, hubo otros que se fueron. Había que comenzar a construir democracia desde esa época. Claro, el Frente Sandinista no ha dejado tampoco. Y en eso coincido con lo que está diciendo Jaime. Daniel Ortega nunca permitió que se consolidara una democracia, entre comillas, burguesa, con economía de mercado, porque no le convenía que eso funcionara. En cambio, le convenía que el modelo que él impuso desde el 2007 fuese un modelo exitoso, como en efecto lo venía haciendo, por el nivel de seguridad interna, iba a decir nacional, de seguridad en el país y por el desarrollismo, pero todos sabemos que el balance le falló porque abusaron demasiado del poder y porque realmente perdieron el equilibrio, no sabiendo manejar desarrollo con respeto a los derechos humanos. Ahora la pregunta es, todavía no ha terminado el hacer. ¿Qué es lo que hace falta hacer? Que haya una oposición firme, sólida, y que la gente se sienta que lo representa. La pregunta es, la coalición con todo lo que ha pasado, ¿verdad? Yo no puedo decir que soy una persona neutral porque no soy neutral. Yo sé la cochinada y las malas intenciones y las agendas personales y de organizaciones que hay adentro. Pero ustedes son ciudadanos por la libertad, que son aliados de la alianza, pero no están en la coalición. ¿Podrá haber una verdadera unidad en este país o sencillamente se va a dar una unidad de un sector y otro sector y ver cuál de los dos sectores se gana el voto de la mayoría de los nicaragüenses? Este es un tema, ya lo platiqué una vez, perdónenme, la garganta está afectándome, espero que no sea nada grave, que cambio de clima. Lo platiqué con don Sergio en una larga entrevista, hace ya como unos 6 meses, Sergio, si mal no recuerdo, y le decía las razones por las cuales nosotros no habíamos ido al lanzamiento de algo que llamaron la Gran Coalición. Mi primer comentario es que eso era hiperbólico, decimonónico y prosopopéyico, ¿verdad? Que se estaba lanzando como algo existente, algo que no existía, y que nosotros, como dicen los que juegan póker, yo no juego póker, pagábamos por ver. Yo creo que no se nos olvide que aquí se ha levantado la tesis desde el lado oficial de que el pluralismo divide a las sociedades, que por lo tanto es mejor el partido único.
Ese ha sido un objetivo que ha tenido el partido de gobierno desde hace años. ¿Y por qué creen ustedes que está la bandera rojinegra en todos los edificios públicos? Y nos han tratado de imponer como que fuera la bandera, como que fuera el pabellón nacional, y han venido sustituyéndolo en silencio. Y desgraciadamente los nacionales y los extranjeros han venido dejando pasar ese hecho. Recuerdo reuniones del SICA, donde ponen las banderas del Frente Sandinista. Entonces, yo creo en partidos políticos. ¿Por qué? Porque la democracia requiere de la existencia de partidos políticos. Desgraciadamente no hemos construido un verdadero partido político que también requiere que tenga una ideología, que tenga un programa, que defienda principios y que defienda valores. Porque tengo temor, y se lo digo aquí a Sergio, en el sentido de que cuando hablamos de la UNO, yo sé que doña Violeta fue una persona que nos hizo un gran servicio a la patria, pero yo también tengo muchas dudas de que ese sea el formato adecuado si queremos obtener resultados diferentes. El formato de la UNO fue que los 14 partidos ideológicamente asimétricos se pusieron de acuerdo, pero eran partidos, tenían líderes, tenían ideología bien definida, y hubo facilidad en los acuerdos por otra razón que no se nos debe de olvidar. Tal vez ahora las circunstancias sean similares en el sentido de que estábamos en la recta final de los 80, del fin de la Guerra Fría, que rusos y gringos se habían puesto ya de no pelearse y dejar en paz a Nicaragua en el armamentismo de los dos lados, la contra y el gobierno sandinista. Entonces, pero la UNO sí tuvo un éxito relativo. En ese sentido tiene razón Sergio. No logró el objetivo de dejar de ser una transición. Fue una transición. Doña Violeta abrió la transición hacia la democracia. Desgraciadamente hubo otra que convirtió ese paréntesis y lo cerró. El paréntesis lo convirtió, la transición la metió en un paréntesis. Correcto. Y ahí quedó. Ahora necesitamos recobrar un gobierno que esté definido. Está bien que sea de unidad nacional, pero que no hayan ese tipo de problemas, porque en última instancia arruinan las posibilidades de consolidar un proyecto político de largo plazo. Acordémonos y solo cierro con esto, Jaime, y lo digo en beneficio tuyo. Daniel Ortega nunca dejó gobernar en paz a doña Violeta. Así es. Y luego, claro. Bueno, y luego pasó que a don Enrique le echaron la vaca. Pero el error fue que en vez de enfrentarse a Daniel Ortega, buscaron cómo negociar con Daniel Ortega. Y Toyo Lacayo negoció con Daniel Ortega, ¿verdad? Entonces ese fue el error. Y acordémonos que también el experimento de la UNO, que llegó al poder a doña Violeta, acordémonos que los 14 partidos de la Asamblea Nacional a los 6 meses ya se estaban matando. A los 6 meses habían formado su propia bancada y cada uno estaba pichando su propia agenda. Ahí doña Violeta llegó al poder y al final no tenía una bancada que le respaldara todas las acciones que ella quisiera. Tenía que negociar con su propia bancada. Pues para que la historia nos recordemos bien de lo que había pasado. Para que veamos hacia adelante también. Para que veamos hacia adelante también, Jaime, qué tipo de bancada queremos en el futuro. Claro. Exactamente, entonces eso es. Pero me gustaría, antes de los últimos 10 minutos que nos quedan, porque no quiero dejar pasar esto. Ayer Sofía Lacayo, la primera nicaragüense que logra un cargo de elección popular en los Estados Unidos, una competencia, y es una de las comisionadas, de las 3 comisionadas de Sweetwater, que es la ciudad Nica, pues, allá en Miami, hizo una denuncia fuerte hacia la oposición en este país. Dijo que un sector de la oposición tenía que rendir cuenta, que prácticamente que se habían robado reales. Habla de una cantidad de $16 millones y después de que están a punto de entregarle otros $750,000. Y que eso quedó ahí pues pegado. Y eso ha creado un montón de reacciones, malestares, comentarios, inquietudes. Entonces, yo que trabajé en cooperación externa por 4 años en el tiempo del gobierno de doña Violeta, sé que los organismos internacionales, tanto la IDE, pongámoslo en este caso, tienen unos mecanismos de seguridad y de transparencia enormes. Y no te hacen un segundo desembolso si no entregas las cuentas bien claras
sobre el primer desembolso. Entonces, yo creo que Sofía, desde mi punto de vista, adelantando mi opinión, tiene que mencionar nombre y de dónde vienen esos fondos. Porque echarle lodo a Raimundo y a todo el mundo no es correcto tampoco, pues, ¿verdad? Pero, ¿qué tanto va a afectar eso a la credibilidad de una oposición que no se ha formado, pues? Pero, comentario, Sergio, y después Mauricio, pues. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Yo hice hoy un programa con la especialista en temas de planificación estratégica, Mirna Moncada, y ella fue clara y coincidió plenamente con vos, o estamos coincidiendo el planteamiento de ella, el tuyo y el mío, que nos parece pues que debe darse una explicación por parte de la doctora Sofía Lacayo sobre esto, para que nos amplíe y nos diga, hombre, es que mira, nosotros a lo largo de la historia lo que hemos venido exigiéndole a Daniel Ortega y a todos los gobiernos anteriores es transparencia. Entonces cuando viene un señalamiento de esta naturaleza, salta porque tenemos anticuerpos frente a la malversación, frente al latrocinio. Entonces, espérate, que nos aclare qué sucedió aquí, ¿verdad? Y que, bueno, ahí están los opositores. Entonces, ¿qué hay detrás de eso? ¿Quién la está malinformando? ¿Qué intereses hay? Esas son las dudas pues, que nosotros tenemos. Los gringos, de algo estoy diciendo, los gringos no tiran reales así nomás. No, además se auditan. Mirna fue muy específica en decir que todo eso está auditado, ¿verdad? Que se maneja con bastante transparencia. Yo creo que ella está obligada a decir nombres y presentar pruebas. Así es. Mauricio. Bueno, yo presido la Comisión de Relaciones Internacionales del Partido Ciudadano por la Libertad, Jaime, como ustedes dos ambos saben. Y nosotros creemos que el que recibió fondos públicos, de donde vengan, de la cooperación internacional, tiene el deber de rendir cuentas. Si alguien estalla una bomba de ese tipo, como el caso de esta joven de Sweetwater, pues es un tema que va a requerir una investigación, creo yo. Aquí este país ha tenido ese tipo de maldición, pues, ¿verdad? Es un tema bien escabroso, pero hay que decirlo también. La guerra permitió mucha corrupción también. Hay una película que se llama Barry Seals, por cierto, pero bueno, ese es otro tema. Creo que ese es un tema que deben de resolver el donante y los beneficiarios. Nada más, ¿verdad? Yo ahí no me meto. Nosotros tenemos una política de manejo de recursos, que además son muy pocos, bajo un estricto control y rendición de cuentas. Ya este es un partido que pasa grandes limitaciones, pero ahí está. Y creo yo que si un día en el futuro, dado el carácter de una organización política con reconocimiento internacional a la hora de una elección, llegar a recibir recursos, tecnología, asesoría de las fundaciones políticas liberales del mundo, todo eso debe estar sometido a una auditoría, a una rendición de cuentas, es elemental, ¿verdad? Coincido con lo que han dicho ustedes dos. También pensemos que aquí van a haber elecciones en el futuro y que debemos de estar preparados no solamente desde el punto de vista político partidario, sino que también en el manejo de los recursos que se perciban para una campaña electoral, tanto internos como internacionales. Con eso cierro mi intervención. Ahora, también hay que aclarar para los televidentes que nos están viendo antes de comentarios finales, porque las redes, esto está explotando, pues, que la declaración de la Sofía jamás mencionó. No dio nombre. No dijo nombre ni organizaciones. No, para nada. Y aquí hay comentarios de que el que señaló a la Alianza o que señaló a la UNAV. No. La Sofía no ha señalado a ninguna de las organizaciones, ¿verdad? Yo tendré mi diferencia con la gente de la Alianza y la diferente con la gente de la UNAV, pero la Sofía no lo ha señalado a ellos. No, a nadie en particular, ni a organizaciones, ni nombre en particular. Por lo que lo obliga a señalar precisamente para evitar esas especulaciones y esos señalamientos que se están dando alrededor de otro lado. Comentario final en serio, porque tenemos que cortar el programa para la cadena nacional. En una de las partes, cuando Mauricio, que es un hombre muy versado en la política nacional y es un hombre al cual yo respeto mucho por su acendrada trayectoria política, a mí se me venía la imagen
de estos dos boxeadores gigantescos, ¿verdad? Soy malo para los nombres de los boxeadores, pero cuando uno de los campeones mundiales le estaba tirando y le tiraba y el otro sencillamente estaba frente a las George cuerdas. Foreman contra Muhammad Frente a las cuerdas, ¿verdad? Y los dos estaban cansados y de repente el grupo del que estaba arrinconado en las cuerdas tira la toalla. Yo no sé por qué, porque yo no soy amante del deporte y mucho menos del boxeo. Se me vino esa imagen. ¿Será que es otra pelea? ¿Será que en efecto tienen que reaccionar ahí a lo interno de ese partido, en el Frente Sandinista, y tirar la toalla y decirle que ya está knockout el que está contra la... Eso es lo que yo veo, pues. ¿Qué tenés? ¿Cuántos son los sancionados? 20 sancionados. Tenés un ministro que le acaban de quitar todos los poderes que tenía. Nos estamos enterando que eran miembros de juntas directivas de empresas como Norte y Sur, que te están elevando los recibos hasta en un 120, 300% actualmente. Eso confirma que él el hombre de confianza de la parte económica. Exactamente. Entonces, tenés golpeado el jefe del ejército de Nicaragua, sancionado, con todos los riesgos que eso supone, cuando uno pensó que iban a ir en escala. Hombre, primero este comisionado, después el otro, no, perdón, primero este general, ¿verdad? Qué sé yo, pues. Y de repente se van al tronco de la figura. ¿Qué esperamos? Que en la próxima semana estén anunciando, ¿verdad?, que la Corte Suprema de Justicia, con toda la razón del mundo, sea sancionada como institución. Entonces, ya este es un gobierno fallido y tenemos que, y aquí es lo importante de trabajar, hilar fino alrededor de la construcción de una oposición coherente, porque no puede haber, hay terror de vacío de poder. Yo veo a un Ortega mal administrando la crisis de la pandemia, ¿verdad?, que nos va a rebasar a todos. Exactamente, hay que estar preparados para asumir gobierno. Mauricio, comentarios finales. Voy con mi comercial. Ya hace más de un año en mi partido ofrecimos la casilla, nos abstuvimos, dijimos de presentar candidato a la presidencia de la República, a la vicepresidencia. Dijimos, aquí está generosamente esta organización política. Si esta propuesta hubiera sido en el primer mundo, con toda seguridad ya serían gobierno en el primer mundo. Pero como estamos en Nicaragua, lo que recibimos en los días subsiguientes fueron ataques mezquinos. Además, me duele mucho, pero siento que un proyecto burocratizado donde hay tanta gente, lleva a lo que se llama el democratismo y puede terminar en una torre de Babel, en una pérdida de tiempo. Dios quiera que no sea así. De todas maneras, mantengo la oferta de mi organización política, aunque yo no soy el presidente de ella. Un gusto. Muy bien. Gracias, Mauricio. Vamos a ver qué otro día, con más tiempo, podemos tener el honor de volverte a tener. Bueno, amigos televidentes, hemos llegado al final del programa. La verdad de la cosa es que si queremos aprender de la historia, debemos de estar claros de algo. El común denominador de todo lo malo que ha pasado en este país por más de 30 años es Daniel Ortega. Donde esté Daniel Ortega, nada bueno ha pasado. Él ha boicoteado todos los intentos que se han hecho en este país para establecer una verdadera democracia, para que haya transparencia, para que haya un verdadero Estado de Derecho. Daniel Ortega, y desgraciadamente, ha encontrado al otro lado cómplices que se han prestado al juego, o aquellos que han asumido el reto de gobernar este país, pero que a la hora de la piedra poma no han tenido lo que pone la gallina para enfrentarse a Ortega. ¿Verdad? Como decimos en Nicaragua, muerto el perro se acaba la rabia. Ese es el gran problema que tenemos en Nicaragua, que permitimos que eso continúe. Tenemos que aprender de los errores del pasado, pero no vivir del pasado. Y yo creo que aquí no podemos seguir aceptando premios de consolación. Esos 300 y pico muertos que oficialmente han habido, y sabemos que son más de 600 muertos, y más los desaparecidos, más los 600 y pico mil de exiliados. Por la memoria de ellos no podemos aceptar premios de consolación. Tenemos que realmente empezar a cambiar las cosas, y las cosas no se hacen conformándonos con premios de consolación o creyendo que Ortega,
puede ser parte de la solución, jamás puede ser parte de la solución. Que Dios los bendiga y les pido que va a haber a partir de ahorita, en este momento hay una cadena nacional de todos los medios independientes para explicar la situación del coronavirus, la situación que está viviendo el pueblo de Nicaragua, la situación que está viviendo el periodismo independiente y los mecanismos donde ustedes pueden ayudar a todos los periodistas de este país. Que Dios los bendiga y nos vemos el lunes en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano de la Nación. Y les recuerdo que después de la cadena nacional va a haber el reprise de este programa. Que Dios los bendiga.